bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Mohammed al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración la escribió el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 5 de marzo del 2022, cuyo título, Declaración urgente, noticias de una gran calamidad mundial. Quizá le gustaría a todos los mundos, hombres y mujeres que han alcanzado la edad adulta, decir, y de forma unánime: hombre, ¿y de qué se trata esta noticia que, según tú, es una gran calamidad mundial, que a decir verdad nos tenías asustados con el título de esta declaración tuya? Entonces el autor de la noticia les contesta diciendo: la gran calamidad caerá sobre los arrogantes ante la llamada del pregonero de Dios, si realmente Nasser Mohammed al-Yamani dice la verdad, y es de los veraces en decir que es el califa de Dios, el Señor de los mundos. Quien le creó, le formó, y luego lo eligió para ser el califa de Dios sobre el mundo entero. Y durante 17 años les decía: oh comunidad de líderes mundiales, oh gobiernos y pueblos de todo el mundo, soy el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Dios me ha hecho ser su califa sobre el mundo entero. Así que obedeced mis órdenes, dado que quien me obedece en verdad ha obedecido a Dios, y quien me desobedece, más bien ha desobedecido el mandamiento de Dios, que consiste en obedecer a su califa sobre el mundo entero, el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Y quizás les gustaría decir a aquellos que no comprenden la verdad proveniente de Dios, salvo con un doloroso castigo: oh Nasser Mohammed al-Yamani, nos rompiste la cabeza durante 17 años, y tú delirando con esta noticia, que es de hecho cuando dices: oh hombres, soy el califa representante de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani sobre el mundo entero, y dices que Dios cumplirá con su propósito. Oh hombre, en verdad nos tienes las cabezas rotas con esto, y aquí van 17 años, y tú deliradamente repitiéndonos la misma noticia, y asustándonos con el castigo de Dios si no le adoramos solo a Él sin asociarle nada, y también seguir los versículos de la matriz del libro del Gran Corán, los mandamientos de Dios. Y luchaste diligentemente en contra de nosotros, debatiéndonos con los versículos de la matriz del libro. Oh hombre, ¿qué te pasa? ¿No te has cansado ni te has aburrido? Tus declaraciones han llenado la base de datos del buscador Google, más bien, están publicadas en todas las redes sociales de todo tipo. Pero sin embargo, de los mundos solo te creyeron unos pocos, hombres y mujeres de diferentes pueblos de los mundos. Entonces, solo si Dios nos castiga, y solo entonces llegaremos a creerte. Luego el califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, os responderé diciendo: pero oh comunidad de líderes mundiales, oh sus correspondientes miembros gubernamentales, oh pueblos de todo el mundo en general, ¿por qué no quieren hacer uso de razón, rogándole a Dios que si verdaderamente el califa de Dios es el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, entonces pedirle que os haga ver muy clara la verdad proveniente de vuestro Señor, antes de que os llegue el castigo de su desgracia? Y os veo insistiendo en negar, hasta que os llegue el castigo de Dios, si realmente el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani es el califa de Dios sobre los mundos. Y ahora les digo, ¿con qué queréis que Dios os castigue? Si les advertimos de los castigos menores de Dios mediante inundaciones con aguas torrenciales, o mediante huracanes del mar tempestuoso, o mediante tornados de fuego que queman bosques de árboles, y que luego su viento arrastra el fuego hacia sus hogares, y lo que Dios quiera mediante terremotos que os harán huir de sus hogares. O como quiera Dios el único, el victorioso, elevar la magnitud de los terremotos a 24 en escala Richter, así que se derrumbarán los techos de las casas sobre las cabezas de quienes Dios quiera de entre vosotros,
y no podrán huir a causa de la rápida demolición de sus viviendas. Entonces los astrónomos y los climatólogos ateos de entre los incrédulos y musulmanes dirán: no son más que desastres naturales, ya conocidos debido al cambio climático. Luego después de ellos repitieron diciendo lo mismo los que no hacen uso de razón: solo son desastres naturales. Estos últimos son como el ganado, no hacen uso de razón, con todos mis respetos hacia el ganado, porque los tuve que comparar. Más bien, son más extraviados de la vía recta de Dios que el ganado mismo. ¿Acaso ellos crearon los cielos y la tierra? ¿O es que tienen el control y poseen la soberanía del reino de Dios? Por lo tanto, da igual las veces que Dios mande sobre vosotros castigos desde el cielo, mar o tierra, los ateos en los mundos seguirán llamándoles desastres naturales. Hasta que Dios los destruya a todos, luego pondrá a los malos unos sobre otros, amontonándoles a todos en el fuego del infierno. Entonces, y sólo entonces dirán: si hubiéramos oído comprendido, no moraríamos ahora en el fuego del infierno. Y si les advertimos del castigo de nuevas cepas de enjambres con células de sangre, coronavirus, creadas por Dios con palabras de poder sé y es, entonces todos los ateos de entre los médicos del mundo dirán: estas cosas eran de esperar y suelen pasar, solo son mutaciones virales y de hecho vamos a convivir con nuevos brotes del coronavirus. No en absoluto. Eso está lejos de ser verdad, muy lejos. ¿Cómo vais a convivir con la muerte? Que Dios acabe con vosotros a causa de vuestras falsas mentiras. Luego os creen aquellos cuyas mentes menospreciasteis. Otra vez, que Dios acabe con vosotros a causa de vuestras falsas mentiras. Dado que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció el acercamiento del fin de la epidemia, entonces el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemani, les responderá diciendo: Dios ha abierto sobre vosotros un nuevo COVID cuyo castigo es muy severo, y no es del castigo menor como fue al principio del asunto, más bien es un castigo mucho mayor de lo que fue al principio de todo. No, no y de ninguna manera, puesto que habéis negado volver arrepentidos ante Dios, el Señor de los mundos, y en cambio le habéis dado la espalda, que ni se humillaron ante Él, ni le suplicasteis por vuestra salvación, y negasteis al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yemani. Mientras que sí creísteis a los criminales contradictorios ateos de entre los médicos virólogos mundiales, cuando les dicen que es sólo una pandemia global, una nube pasajera. La verdad os digo que una persona de sano juicio que hace bien uso de razón no es picada dos veces del mismo hoyo. Pero los que no hacen uso de razón han sido picados más de 1000 veces y del mismo hoyo. Y son los ateos de entre los médicos virólogos del mundo. Pero yo soy el califa de Dios sobre los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemani, el único en este mundo que os dictamos con la verdad acerca de lo que llamáis coronavirus. Y os damos sus futuras noticias al detalle sin contradicciones, y todas estas declaraciones acerca del tema del coronavirus las encontrarán en el siguiente enlace: la serie del coronavirus, oh hijos de Adán y Eva. Tal vez alguien le gustaría preguntar y decir: oh Nasser Muhammad al-Yemani, mientras que sabes de Dios lo que nosotros no sabemos, según tú, eres el único en este mundo que conoce el secreto acerca del coronavirus. Y habías dictaminado que se trataba de un castigo menor antes de la llegada del castigo mayor, por si nos arrepentimos ante Dios nuestro Señor. Y habías dictaminado que el coronavirus afecta a los pechos, es decir, afecta a los corazones que están en los pechos. Y habías negado desde el principio a que fuera un virus más de las enfermedades respiratorias corona, por lo que siempre nos dices: y no es corona, sino más bien células bauda sobre la cual no abarcáis ningún conocimiento. ¿Cómo es que sea posible que todo el mundo esté equivocado, mientras que seas tú el único que tiene razón y dice la verdad en sus declaraciones religiosas y científicas?
Entonces, el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, os responderá diciendo: esta es exactamente la razón que les causó la destrucción a algunas de las naciones que os precedieron. Cada vez que Dios les revela un siervo para corregir sus creencias y llamarles a adorar solo y únicamente a Dios sin asociarle nada, y advertirles del castigo de Dios por si niegan su llamada. Y no fue lo que dijeron las naciones anteriores, sino que lo mismo que dicen ustedes ahora mismo. Así que mirad las noticias de aquellas naciones que os precedieron en el decreto del Gran Corán. Dice Dios el Todopoderoso: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 54, versículos del 24 al 26. Oh gente de los mundos, si todavía estuvieran siguiendo la verdad de la recta vía de Dios, Dios no habría revelado su califa mundial, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, para corregir vuestras creencias y guiarles con la luz del glorioso Corán hacia el camino de Dios el poderoso, el alabado. Y si no soy más que un ser humano como ustedes, pero sé de Dios lo que ustedes no saben, y no tengo conocimiento hipotético, ni me baso en expectaciones o suposiciones, con porcentajes de probabilidad. Más bien, la verdadera declaración explicativa del libro del Señor, 100% cierta y sin lugar a dudas. Quizás a muchos les gustaría preguntar y decir: «Oh hombre, nos asustaste con el título de esta declaración al decir: declaración urgente, noticias de una gran calamidad mundial». ¿De qué se trata esta noticia que, según tú, es una gran calamidad mundial? Entonces el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, les dictamina con la verdad en la siguiente fatwa y les digo: es COVID de la muerte inevitable, la sólida y firme estratagema de Dios, que hará perecer de cada billón de personas 500 millones, y les somos muy veraces y con máxima precisión. Y de entre ellos, el dragón humillado Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, quien desobedeció la orden del califa de Dios sobre los mundos. Abriendo paréntesis, aclaración. La orden consistía en dejar libres a los prisioneros musulmanes torturados de los uigures. Cierre del paréntesis. Más bien, las estadísticas que ellos publican son de 0 muertes, mientras que los primeros soberbios saben muy bien que mienten, aunque si llegara el número de contagiados a ser millones de infectados cada 24 horas. Por ejemplo, si hubiera 1 millón de contagiados en 24 horas, anunciarán que solo fueron 100 casos de contagiados no más. Incluso si llegase el número de contagiados a alcanzar los 100 millones en 24 horas, les ocultarán el 99% de los casos. Oh gente de los mundos, algunas veces me asombro. ¿Acaso es lógico o razonable que un país cuya población es de casi 1,4 billones de personas y el número de contagiados es sólo de decenas o de cientos, mientras que otros países cuya población es de 1 millón y su número de contagiados llega a cientos de miles? Aunque todos los países mienten a la hora de publicar el número de contagiados y no les dicen la verdad a la gente. Y si se les pregunta a los periodistas árabes ¿por qué el número de los contagios en China es sólo de decenas?, les contestarán: es que China supieron poner fin al coronavirus, y por eso mismo el número de muertes es 0 desde hace ya tiempo. Es como si tuvieran el poder de frenar a la muerte. Pero le doy la mala noticia al presidente de la República de China, Xi Jinping, el enemigo de Dios y su religión, el Islam, que morirá de COVID, la firme y sólida estratagema de Dios, y eso es para que el número de 0 muertes cambie al menos a una sola muerte, como el ejemplo del presidente Xi Jinping, después de haberme sido paciente con él durante años,
dado que ocultaban el castigo de Dios. ¿A quién mentís, oh criminales? Y vosotros sois los que apresurasteis el castigo de Dios para vosotros y para los mundos. Aquellos que nos negaron torturar a los musulmanes e uigures débiles en la República de China. Entonces, recibe la noticia de que serás contagiado con el COVID de la muerte inevitable. Ya no hay escapatoria con el permiso del Señor de los mundos. Oh Xi Jinping, presidente de la República Popular de China. Esto va para ti, y también para los que son como tú de entre todos los soberbios, arrogantes y criminales de los mundos. Esto es una orden procedente de Dios, anunciar a los mundos el perecimiento de 500 millones de adultos por cada billón de personas, por una orden de Dios antes de la llegada del planeta Sácar, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 26 al 27. Y en eso radica la señal del castigo de Dios, mediante la guerra librada por Dios, mediante el más pequeño soldado de Dios, para así empoderar y hacer aparecer al califa de Dios mundial, el imam universal Mehdi Nasser Mohammed el-Yemeni. Tal vez a alguien le gustaría preguntar y decir, oh Nasser Mohammed, en cuanto a eso de que Dios guiará con él a muchos, eso ya lo sabemos. Pero ¿cuál es el secreto intencionado de que Dios pretende al decir, extraviará con él a muchos? Luego el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, les responderá diciendo, esos son los arrogantes, que aunque vean el camino de la guía recta de Dios, no lo toman como camino. Así que fueron arrogantes y llenos de soberbia ante el pregonero de Dios y su califa, después de haberles quedado claro el camino de la guía hacia su Señor, y fueron demasiado arrogantes para tomarlo como camino, y cuando se desviaron, Dios pervirtió sus corazones a causa de su arrogancia sin razón ni derecho. Ellos no siguen y no seguirán al pregonero de la verdad proveniente de su Señor. A causa de su arrogancia, Dios les cegó la visión para distinguir el bien del mal, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 146. Y no es un error de su parte, sino que sabían con certeza que el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni es la promesa de Dios que consiste en revelar al califa de Dios sobre el mundo entero. El imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, Dios lo reveló para completar su luz para los mundos, a despecho de los criminales que odian su apariencia. Lejos están de conseguirlo, muy lejos, y les juro por Dios el Señor de la tierra y los cielos, que Dios rechaza todo lo que no sea completar con este siervo su luz para los mundos a despecho de los criminales que odian su apariencia. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni.